¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este espacio de reflexión, de crecimiento, de conversaciones útiles en pro de nuestra salud mental y sobre todo de afianzar nuestros vínculos, ¿verdad? El programa de hoy tratará sobre los duelos, pero sobre todo nos enfocaremos en aquellos duelos que no están pudiendo ser bien procesados, que es lo que solemos llamar duelos patológicos. Veremos a qué nos referimos con un duelo patológico y qué podemos hacer de utilidad para intentar avanzar en ese proceso. Partamos de la idea que a todo ser humano le van a pasar pérdidas. Es decir, algunas investigaciones incluso hablan de que en promedio un ser humano normal debe o pasa en su vida alrededor de 120 pérdidas. Desde perder un trabajo hasta perder una mascota, perder una pareja, perder una oportunidad de negocios, se pierden muchas cosas. Pero vamos a hablar en particular de los duelos patológicos. Esos duelos que se estancan en el tiempo, esos duelos que duran mucho tiempo, esos duelos porque, todos sabemos que el tiempo cura las heridas, el tiempo va a ser importante para cicatrizar una herida, pero hay heridas que a pesar de que el tiempo haya pasado se van quedando estancadas. Hay personas que dicen desde que terminé con esta relación nunca más conocí a alguien más, nunca más tuve el interés de conocer a alguien más, nunca más salí, conocí gente nueva, nunca más sentí que la vida fue igual. A esos duelos nos vamos a referir, Ricky. Sí, son personas que se estancan en el tiempo, ¿no? ¿Vos has visto esta película famosa Despertares? No. Se trata, de unas personas que sufrían de algo nuevo que apareció en la psiquiatría, que eran la catatonia, ¿no? Que quedaban tiesos, ¿no? Sí. Y es algo que empezó a pasar el siglo pasado, por primera vez en teoría, bien documentado. Y entonces había un centro especializado y un doctor descubre un medicamento capaz de hacerlos despertar, ¿no? Y realmente de eso se trata la película, ¿no? Entonces, y claro, trata de que hay gente que estuvo en ese estado 15, 20 años y despierta. Y la última vez que se vio al espejo tenía 20. Y hoy se descubre con canas, se descubre con arrugas de 40 y tantos años, por ejemplo, ¿no? Entonces, más allá de que obviamente están contentos por lo que ha pasado, sin embargo, se enfrentan a la dura realidad del tiempo perdido. Entonces, yo creo que el duelo patológico de alguna manera se parece a eso, ¿no? A ese estado como de rigidez donde me detengo en el tiempo. Vamos a hablar de señales de que estoy en un duelo patológico. Por ejemplo, creo que una primera señal es esa, ¿no? Pasó el tiempo, pero uno dice, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se considere realmente patológico un duelo? Esto todavía me duele y ya pasaron meses. Si bien es cierto, no hay un consenso del todo claro, específico de aquel lapso temporal que pueda determinar realmente que un duelo está en los niveles normales y un duelo ya ha pasado a una categoría de patológico. Sí es cierto que muchos papers, muchas investigaciones hablan de que 2 años podría considerarse, dependiendo de la magnitud de la pérdida, lo suficiente como para elaborar completamente un proceso de duelo. Y esto se debe justamente a que algunos avances en temas de neurociencias dicen que la organización neuronal se puede dar de tal manera que en 2 años ya le da tiempo para adaptar o aceptar esa nueva realidad, para adaptarse a los cambios que consideramos que han surgido a partir de dicha pérdida. Con lo cual, 2 años podría ser un parámetro, pero no es, vamos a decir, el único, ¿no? No es el único parámetro para determinar que algo es patológico. ¿Qué otra cosa en tu experiencia de atender personas has notado que han sido señales de que alguien posiblemente esté frisado en un duelo, estancado en un duelo? Antes de aumentarle, es importante decir que yo creo que la persona que ha hecho un duelo patológico casi siempre lo sabe. O sea, se da cuenta que ya ha pasado demasiado tiempo, ¿no? Y por eso hacía alusión a la película de esto de mirarse al espejo, ¿no? De volver a verse al espejo y verse diferente, verse distinto. Es decir, ver de que sigo... estoy distinto porque muchas situaciones son distintas,
pero en este punto no he avanzado, ¿no? Entonces, es ese como darme cuenta que ojalá un buen proceso terapéutico o una buena conversación en algún momento nos haga generar eso, ¿no? Pero luego, entrando por ahí como en algunas otras señales, ¿no? Yo creo que un punto esencial de no haber superado un duelo es la referencialidad que tiene el suceso. Es decir, el flashback o la referencialidad significa de que si yo por ejemplo, me enfrento a algo nuevo, pero mi referencia continua es lo que perdí o a quién perdí, y entonces empiezo a darme cuenta, pucha, ¿no? Si estuviera esta persona, esto sería más alegre. O, si me pasa algo malo, si estuviera esta persona, esto sería menos triste. Eso nos lleva a la idea de la idealización. O sea, hay personas que han idealizado tanto lo que perdieron, que no sé, era el mejor trabajo que pude tener, nunca más voy a tener un trabajo igual. O es la mejor pareja que ha tenido, nadie me va a querer tanto como esta persona me quiso. Esa idealización está presente en los duelos patológicos, ¿no? Lo has escuchado seguramente, ¿no? Es decir, de aquí no hay nada. Este era lo mejor que he podido tener y nada se va a comparar a esto que yo he perdido. Y pienso que es un detalle importante. ¿Sí? Claro, es la referencia, o sea, la referencia de mi vida y casi la definición de mi vida es: soy una persona que ha perdido a alguien. Es una definición, es una referencia continua. Entonces, no puedo... y a ver, es normal que al inicio del duelo yo me dé cuenta de que no está bien que yo disfrute. Por eso, por ejemplo, mucha gente se viste de negro o mucha gente, por ejemplo, decide no ir a fiestas o no hacer fiestas, qué sé yo. Y bueno, porque sienten que no es correcto estar contento. Pero yo creo que ese elemento en un duelo patológico disminuye muy poco o se sostiene en el tiempo. Entonces, yo creo y siento que no merezco estar contento después de lo que me pasó. Después de esta persona que falleció, después de esta persona que se fue y me abandonó, después de esto que perdí, no puedo yo ya estar contento. O sea, estar contento ya es una cosa, digamos, que siempre será a medias. No, el rato que yo me encuentre a mí mismo disfrutando y estando contento, sonriendo, pasándola bien, algo en mi corazón me dice, oye, no te olvides que se murió esta persona. Insisto, eso es normal en la primera etapa del duelo. Y hay duelos patológicos que encima se intentan transmitir. Por ejemplo, si falleció el papá en la familia, en este caso la mamá, supongamos que es la que tiene el duelo patológico, esperas que los demás hagan un duelo patológico también. De la misma manera, claro. No, que no disfruten, que no saben, pero ¿cómo vas a viajar? ¿Pero cómo vas a salir? ¿Pero cómo vas a festejar tu cumpleaños? ¿No? Claro. O sea, lo sienten realmente una deshonra. No importa que haya pasado largos meses y mucho tiempo, o sea, sí hay un duelo patológico circulando entre los diferentes miembros de la familia. Ahora, una cosa interesante que hay que decir es que cada uno hace con el duelo con sus propios recursos con los que cuenta. Sí, lo que puede. Lo que puede con sus duelos. Hace como puede y lo que puede, y se entiende eso, ¿no? Sí, claro. De que, hay gente que le hace muy bien el luto. Uh-huh. Le hace muy bien guardar luto y estar triste por un prolongado periodo de tiempo hasta que llega un día en que se saca el luto y dicen, voy a hacer un año de luto. He escuchado personas, ¿no? Y en el cabo de año se quitan el luto y sienten como que ya hicieron el proceso. Claro, fue parte de un ritual además. Es un ritual. Los duelos están llenos de rituales. Llenos, correcto. ¿No? El velorio es un ritual, la novena es un ritual, el entierro es un ritual, son como esos actos a través de los cuales uno va despidiéndose de la persona y esos rituales van dando la sensación de cierre que todo duelo necesita tener. Claro, entonces el punto es eso. Si querés, pensémoslo como el luto eterno, ¿no? O sea, entendiendo de que es alguien que hace un luto para siempre. Y entonces, por ejemplo, en el caso que vos dabas de la mamá, que por ejemplo, y entonces el hijo resulta que quiere irse al extranjero, por decirte. Y entonces la mamá le dice, ¿en serio vas a dejar a tu mamá y a tus hermanos? ¿Qué pensaría tu padre de esto?
Claro. ¿no? Y claro, suena una manipulación, pero como digo, es una referencia demasiado grande que entonces frente a decisiones y frente a retos y frente a cosas buenas y malas, la referencia de lo perdido siempre viene a tocar la puerta, ¿no? Otra cosa que aparece mucho en los duelos patológicos es que algo quede bloqueado en términos de, por ejemplo, si falleció un familiar, su cuarto quede intacto. No mover absolutamente nada. Que quede exactamente hasta con su propio olor. O sea, no ocupamos nunca más ese cuarto para absolutamente ninguna otra cosa. O si hablamos de una pareja, ¿no? Tengo en un estante todas las cosas que me regaló, todas las fotos que hemos tenido, lo veo todos los días, tengo una especie de altar que me gustaría mantenerlo, y ese mantenerlo es lo que me hace todavía aferrarme a la persona, a la ilusión, a los recuerdos, y no me permite avanzar. Que es lo que acá se recomienda mucho, es poder hacer algo con eso. No significa tirarlo a la basura como si no valiera nada. Algunos deciden regalar alguna de esas cosas, otros deciden retirarlo de la vista de la cotidianidad. Todos tenemos lugares en casa donde siempre vemos, y otros lugares donde no vemos todos los días, ¿no? Bueno, algunos expertos dicen es mejor que puedas tener todas esas cosas en un sitio donde no tengas que estar viéndolo todos los días, en el hipotético caso de que no querrás desecharlos o reciclarlos o regalarlos. Y creo yo que eso es suele ser una señal de que hay alguien que probablemente esté necesitando pasar algo de la página. ¿Qué pensás de las urnas, Roque? Ahí encima de la chimenea. Yo he visto gente que tiene la urna de papá. ¿Quién le toca cada mes? Va circulando la urna de las cenizas. De las cenizas, correcto. Ajá. ¿Qué pensás? O sea, a ver, ¿no? Lo de la cremación es algo relativamente nuevo. Sí. ¿No? Relativamente, ya no es tan nuevo, pero relativamente, ¿no? Pero sí quizás puede pasar de que esto de la urna puede ser algo parecido, ¿no? O sea, como que, sobre todo si el día en que, por ejemplo, en el ejemplo que vos das, le toca que la urna se vaya donde el hermano, siento otra vez que lo pierdo. Claro. ¿No? O sea, sí. Ese es un poco el tema, ¿no? Y incluso hasta dicen, ¿quién se lo va a llevar a papá hoy? Así. Claro. No es quién se lo va a llevar las cenizas de papá a la urna. Ajá, o la urna. Claro. ¿Quién se lo va a llevar a papá hoy? A papá, claro, ¿no? Entonces, y vos sabés que vos y yo creemos que de verdad vivimos por cómo hablamos, ¿no ves? Sí. Entonces, lo que nosotros empezamos a decir en torno del duelo, eso nos va a marcar también en cómo vamos a vivir y experimentar ese mismo duelo. Claro, porque yo voy a empezar a tener dificultades a la hora de aceptar la pérdida. Y hablando de aceptar y demás cosas, vamos un poco a una encuesta, si te parece bien. Sí. Nosotros el día de ayer, ¿no? Ayer, sí. Ayer hemos formado un grupo muy interesante, una comunidad de personas que le interesa nuestro contenido. Desde ya, si usted quiere entrar en ese grupo, no está en ese grupo, mándenos un mensajito con la palabra link y le vamos a pasar el link Es un grupo de WhatsApp, ¿no? Es un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp hicimos una encuesta. Pasamos un poco la idea del tema de hoy y esa encuesta dice, ante un duelo, ¿qué te resulta más difícil? ¿No? La gente ha ido respondiendo en mayor o menor medida qué les resulta más difícil o qué piensa que puede ser más difícil. Por ejemplo, 11 personas hablan de que hablar con alguien más sobre lo que le pasa puede ser considerado una cosa de especial dificultad. 4 personas le cuesta dejar de buscar culpables. Pareciera que dejar de buscar culpables es algo que en algún momento pasa, pero no termina de costar tanto. No termina de costar tanto. Después, creo que algo de, no sé, espérame que lo vea un poquito. Creo que a otras personas les cuesta, una de las que más les cuesta, 33 personas les cuesta aceptar lo que pasó sin buscar tantas explicaciones. Aceptar lo que pasó, porque claro, aceptar es una tarea fundamental del duelo, es decir, no puedo negar lo que pasó, no puedo hacer de cuenta que no pasó, no puedo tener fantasmas que me ayuden a no aceptar dicha pérdida. Por supuesto hay pérdidas más fuertes que otras, ¿no es verdad? Pero realmente es muy difícil toparnos con ellas. Otra persona, claro, eso varía mucho del tipo de duelo, ¿no? Es muy difícil aceptar los duelos que son repentinos, ¿no? Claro. O sea, la aceptación de que yo me desperté hoy y ayer fue el accidente donde falleció alguien que yo amaba.
Claro, es muy difícil aceptar, o sea, en esos duelos la aceptación de que esto no es un sueño, de que no es una pesadilla y de que me voy a topar otra vez con esta persona es muy, muy, muy difícil. Hay gente que dice, a ver, yo siempre he sido buena con elaborando duelos, pero elaborando duelos antes de que ocurran. Claro. Por ejemplo, yo ya me voy preparando, a ver, mamá está diagnosticada con cáncer, es una posibilidad de que esto ocurra, o con mi pareja ya veníamos como 1 año y medio mal, ya hubieron algunos amados de separación, ya había un cansancio, de vez en cuando ya no dormíamos juntos, o sea, la posibilidad de que esto pueda pasar era importante, era importante, hasta que pasó. Claro. Hasta que pasó. Claro, correcto. Si te parece, terminemos la encuesta, Sí, y porque se nos está borrando cada rato. Repasemos la encuesta, eso. Bien. Los dos más votados. Eso. Los dos más votados fueron aceptar lo que pasó. Es de lo más difícil. Es lo más difícil, y lo más difícil es lidiar con los recuerdos y bajones y recaídas. Porque claro, todos sabemos de que un proceso de duelo, una persona está bien hasta que ya no está bien, ¿no? Un recuerdo, una fecha, una palabra, un lugar, una situación, una película, pueden hacerme recuerdo del dolor de la pérdida o de aquello que perdí. Y obviamente transitar por todo ese proceso de angustia es difícil, y es una de las tareas más difíciles de poder tolerar. ¿Cómo hago para sentirme mejor después de que una montaña de recuerdos y de pensamientos invadieron mi mente y me hicieron desestabilizarme y desconcentrarme de todo lo que yo estaba haciendo? Es difícil. ¿Y qué es lo que vos has visto de cómo hacen las personas para intentar lidiar con eso? Distraerse. Sí, y normalmente, claro, mantenerme ocupado para no pensar. Correcto. ¿No? Sin embargo, ¿Qué tan sano es eso? ¿Qué pensás? Pienso que es mucho más sano ocuparme cuando pienso que mantenerme ocupado para no pensar. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy haciendo mis cosas naturales y me pongo a pensar justo algo me hizo recuerdo y entonces empiezo a sentirme mal, ese puede ser un buen momento para cambiar de foco y hacer algo para no quedarme atorado en el pensamiento. Entonces, es más útil tener algunas herramientas de activación física, práctica, de moverme, de hacer cosas, por ejemplo, o de intentar pensar en otro tipo de recuerdos agradables. Entonces, pienso en que extraño a la persona que se fue y al mismo tiempo pienso en todo lo que aprendí de ella. Entonces, intento equilibrar, ya sea mentalmente o con algunas acciones, lo que me pasa cuando estoy así. Eso me parece más saludable porque es como una herramienta que el hecho de no parar para no pensar. Porque casi siempre uno no puede engañar ni a la mente ni al cuerpo, Roque. No se puede. O sea, esos 2 minutos antes de dormirme, me voy a acordar. Me voy a dormir llorando probablemente. Y claro, puedo decir, bueno, son solo 2 minutos y de todos modos es mejor que acordarme todo el día. Pero en general es mejor saber qué hacer cuando me sucede a que evitar que me suceda. Lo que pasa es que la evitación genera todo lo contrario. Cuanto yo más evito el malestar, más instalo el malestar en mi vida. Porque mi cuerpo, ni bien sienta que estoy acercándome a la fuente de malestar, mi cuerpo va a reaccionar de tal manera de evitar ese malestar, y la reacción de ese cuerpo evitando un malestar genera malestar. Porque el cuerpo, la forma de activar las alarmas es con malestar. Entonces, claro, el cuerpo entiende que estás a punto de entrar a algo. No penses en esto, no penses en esto, no penses en esto. Y todo lo que hace tu cuerpo para intentar evitar pensar en eso te lleva a estar mal, casi como si estuvieras realmente pensando en eso. ¿Me explico? Entonces, ¿qué se recomienda acá? Como bien decís, se recomienda conectarse con el dolor. Creo que hay mucho duelo patológico que no se permiten conectarse con el dolor. Mucho duelo patológico que viven negando una realidad por diferentes razones. Hay duelos patológicos en los que tuvieron que ser los fuertes de la familia, por ejemplo. No tuvieron tiempo para llorar, no tuvieron tiempo para desahogarse, tenían que estar lúcidos, tenían que estar fuertes, sentían que tenían que proteger a los otros, y ahí puede estar instalado un duelo patológico. No lo lloré lo suficiente, no me conecté con la pérdida, no me permití doler. Y eso puede generar a lo largo del tiempo una serie de afecciones
que solamente las intento evadir, pero no conectar. El dolor, hay que conectarnos con el dolor, hay que dejar que esa emoción venga, porque tiene un propósito. Y una vez que cumple su propósito, va como el río por su propio cauce hasta que va perdiendo fuerza. Pero si yo no me permito hacer eso, probablemente el duelo patológico empiece a tener más lugar en mí. Hay muchas razones por las cuales yo puedo no conectarme con el dolor y querer huir de él. Sí. Incluso a nivel religioso, espiritual. O sea, entonces hay gente que se enfrenta a la pérdida y claro, lo toman con fe en el sentido de decir, no, esta persona está viva, ha resucitado, lo cual es verdad, Sí. por supuesto. Sin embargo, la tristeza, o sea, la tristeza es humana. O sea, en la Biblia Jesús lloró frente al espectáculo de todo lo que sucedía con la muerte de Lázaro, por ejemplo, ¿no? Entonces, querer no llorar porque no llorar va a ser defraudar la fe que yo tengo, que los demás creen que yo tengo, pues bueno, eso me puede llevar también a querer, pues eso, ¿no? Como reprimir lo que estoy sintiendo o no sentirlo desde ese motivo o por cualquier otro, ¿no? Pero yo creo que es importante vivir intensamente lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo. Y si me toca llorar, pues tengo que llorar, tengo que despedirme, tengo que decir adiós. Yo recuerdo muy bien en el velorio de mi abuelita, por ejemplo, pues bueno, que llegó un momento en que entramos toda la familia antes de colocar el cuerpo en el cajón para ya ir al entierro. Y ahí hacer un momento, mi mamá y mis tías empezaron a hablar algunas cosas de todo lo que ella había sido y lo que había enseñado. Estábamos solo la familia. Y todos pudimos tener la oportunidad de decir, chao abuelita, adiós. Vaya con el Señor. El Señor que usted tanto amó, el Señor que tanto usted la quiso, adiós. Puede ir. Continúe su camino. Y claro, era un momento trágico, pues, ¿no? Claro. Trágico, más trágico para unos que para otros, digamos, ¿no? Pero al final creo yo que es útil permitirme sentir que me duele y que tengo que dejar ir poco a poco a la persona que amo. Por supuesto, sé que debe ser terrible, ¿no? No he experimentado y espero no experimentar lo que es despedir un hijo, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Imagino lo duro y difícil que debe ser eso, ¿no? Pero insisto, de que uno tiene que vivir con intensidad lo que le está pasando. No querer evitarlo, no querer no sentirlo, sino vivirlo con intensidad para llevarme a poco avanzar adelante, ¿no? Otra actitud que yo veo mucho en duelos patológicos es, por ejemplo, personas que, hubo un primer duelo que lo pasaron como, por ejemplo, el abandono de uno de los progenitores, ¿no? La reacción ante esa realidad. Y muchos lo que han hecho fue aprender a no necesitarlo. No lo quiero, no me cuente nada de él, no me interesa, no, para mí no existe. Y han repetido ese mismo patrón en sus siguientes pérdidas. Perdieron una pareja, no, listo, borro, no me interesa. Pero después les va despertando la sensación de que hay algo que no dijeron. Claro, cerraron tanto todo con llave, con candado, lo olearon, lo sacramentaron, lo despidieron hasta el fondo del mar, pero después se quedaron con cosas por decir. Y ese sentir que tengo cosas por decir también genera un duelo patológico porque es como la sensación de no pude despedirme, no pude decir de lo que yo, pero claro, como mi reacción siempre fue borrón y cuenta nueva, no quiero saber de vos, esa radicalidad con la que para mí fue chao, no me topo más con eso, es otra forma muy conocida de reprimir el dolor, de no darle lugar al dolor, de no permitirme sentir. Y en las tareas del duelo va a ser importante tener contacto con eso que me dolió y también escribir cartas. Hay gente que escribe cartas a nivel terapéutico de cómo se siente, de qué le hubiera gustado decir. Esas son tareas que pueden ayudar mucho a estas personas, principalmente las que siempre han cortado de raíz las cosas. Y otro problema que les pasa a las personas que cortan de raíz las cosas es que se vuelven a topar con esa, o sea, están todo bien mientras no me pilla la persona. Porque claro, a veces estamos hablando de un fallecido, puedes no topártelo al fallecido, pero ¿y si esa persona sigue viva todavía en algún sitio?
Vas a tener que mudarte a otro planeta y mudarte a otro país, mudarte de continente. Es decir, el duelo amoroso, ¿no? El duelo amoroso, correcto, ¿no? Y creo que eso puede ser un tema de especial dificultad, justamente porque no está bueno elaborar los duelos así necesariamente. Si bien es cierto, rápidamente quiero recuperarme, quiero pasar la página, ¿no? Incluso hay personas que viven hiperactivas, ¿no? Todo el tiempo saliendo, todo el tiempo incluso empiezan a tomar, empiezan a consumir cosas con tal de tener experiencias, con tal de no sentir el dolor. Y creo que en líneas generales la persona que no se permite sentir, por cualquiera sea la razón, es una persona que va a ir dejando un proceso personal dentro que puede desembocar en un duelo patológico. Quiero también sugerir a las personas que están en alguna pérdida que creo que algo útil e importante es normalizar la recaída. Es imposible que yo atraviese un proceso positivo de crecimiento personal sin entender y sin saber que puedo recaer, que hoy puedo tener un mal día. Hoy justo me acordé, hoy es un aniversario especial que yo tenía con esa persona, hoy justo recordé una fecha que pasé con él o con ella cuando estábamos haciendo algo, hoy me enteré o nos enteramos juntos de alguna gran noticia y yo recuerdo mucho esas fechas. Entonces, yo tengo que tener claro que puedo tener días tristes, que puedo tener momentos en los que me acuerdo o en los momentos en que siento un bajón y no puedo decir otra vez, no he avanzado, ¿por qué me vuelve a pasar esto? No entiendo, si yo pensé que estaba bien. Entonces, regalémonos la posibilidad de tener algunos días malos. Regalémonos la opción de saber que para estar sanos no significa nunca más estar mal, sino en los momentos que estoy mal empezar a saber qué me hace bien, qué puedo hacer, con quién puedo contar, a quién puedo hablarle de lo que siento. Eso es mucho más útil que creer que nunca más voy a ponerme triste y que jamás en la vida me voy a acordar de una manera negativa de lo que perdí. Pues no, es normal, incluso es necesario tener pequeños momentos de recaída para poder recuperarnos del todo. Algunas pérdidas te van a dejar dudas, preguntas. ¿Qué pudo pasar? Tenés que renunciar a la idea de que toda pregunta va a tener una respuesta. Hay algunas preguntas que no van a tener respuesta. Y aunque las cosas no tengan la suficiente explicación, sí es algo a lo que le puedes dar sentido. Darle sentido a las cosas va a ser una tarea fundamental del duelo. ¿Cómo la voy a colocar esta pérdida en mi vida? ¿Qué voy a aprender de ella? ¿Cómo me va a nutrir en la vida personal? ¿De qué manera esto se puede convertir en un combustible para enfrentar los desafíos que al día de hoy me quedan en la vida? ¿Cómo puedo rehacerme ante este dolor? ¿Y cómo puedo salir airoso de esto? Sabiendo y entendiendo que el dolor está ahí, no negándolo, pero trascendiéndolo, yendo más allá de lo sensitivo, yendo más allá del dolor. Estas algunas ideas de lo que puede ser un duelo patológico, pero como ya dijimos antes, usted sabe si está viviendo un duelo patológico. Y si eso es así, tome en cuenta algunas de las cosas que hemos planteado y por favor, busque ayuda. Acérquese a alguien a quien compartirle lo que siente, lo que vive, lo que experimenta, de manera de saber que más allá de las pérdidas podemos tener vida y una buena vida luego de que algunas cosas dolorosas nos hayan pasado o hayamos perdido.